11:15 de la mañana. Buen día, Franco Misraji. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días por aquí. Bueno, agenda judicial cargadísima, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy pero muy nutrida porque, bueno, el día de ayer nos dio muchas novedades judiciales. Por un lado, no sé si recuerdan el caso D'Alessio, Sí, me acuerdo. espía ilegal. Bueno, en el día de ayer El que hablaba con el nieto de Bullrich. con el nieto de Bullrich, con el periodista de Clarín Daniel Santoro, con el fiscal federal Carlos Stornelli, con Mario Montoto. Bueno, ahora vamos a desarrollar un poco porque hablamos de el primer caso de espionaje ilegal que estalló durante el macrismo. Bueno, este espía ilegal, Marcelo D'Alessio, en el día de ayer fue condenado por la justicia a 13 años y medio de prisión, porque justamente por integrar una asociación ilícita dedicada a realizar tareas de inteligencia ilegal, extorsiones y lavado de activos entre 2016 y 2019, es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Quiénes integraban esa asociación ilícita? Al menos dos ex agentes orgánicos de inteligencia, Ricardo Bogolyuk y Rolando Barreiro. Ricardo Bogolyuk tuvo un cargo alto en lo que es la AFI o lo que es ahora la CIDE en verdad, durante el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos, D'Alessio era una persona que tenía contacto bastante asiduo con Patricia Bullrich, con el Ministerio de Seguridad, con el fiscal Carlos Stornelli, con el periodista de Clarín Daniel Santoro. De hecho, Stornelli y Santoro llegaron a estar procesados en esta mega causa, luego fueron favorecidos por la justicia, que al parecer fue cortando el hilo por lo más fino y fue más o menos acomodando esta mega causa para contener todas las esquirlas que saltaban para todos lados. A ver, ¿qué pasó en el día de ayer? El Tribunal Oral en lo Federal número 8, que es el que estuvo a cargo del juicio de la capital federal, con asiento en Comodoro Pi, condenó a D'Alessio y a otras personas, otras 5 personas, 3 fueron absueltas en un debate oral que se extendió por casi 2 años, que contó con 106 declaraciones y en la que hubo mucha evidencia digital que fue corroborada, porque todo el material que hubo en el expediente, que se instruyó primero en el Juzgado Federal de Dolores, que estaba en su momento a cargo de Alejo Ramos Padilla, hoy juez federal de La Plata, ahí se logró abrir el celular de D'Alessio. Entonces hubo muchos chats, mucha información que se puso en duda a lo largo del proceso, que se hizo un peritaje en este proceso y se corroboró que el material que estaba ahí no había sido adulterado. Decía, en el día de ayer se leyó el veredicto. Los fundamentos del veredicto se van a conocer el 15 de septiembre. Lo que se informó ayer es que D'Alessio fue condenado a 13 años y medio de prisión. Lo mismo Bogolyuk fue condenado a 9 años y medio de cárcel. Barreiro, el otro agente de inteligencia al que hacía mención, a 6 años de prisión. Y también fueron condenados otros 3 integrantes vinculados a la pata financiera de lavado de esta organización, que son Aldo Eduardo Sánchez, Pablo Bloise y Marcelo Patricio González Carti de Gorriti. Los 3 junto con D'Alessio y Bogolyuk estaban vinculados a maniobras de lavado y a estas 3 personas le dieron 3 años de prisión de ejecución condicional y por su parte fueron absueltos el ex policía Norberto de Gastaldi, Franco Pini y Mariano Díaz, que hacía de custodio de D'Alessio. Ahora decía, además del fallo, se difundió que, allí lo vamos viendo en pantalla, ¿no? Allí están las condenas que venía relatando. También el tribunal, como no dio a conocer los fundamentos, difundió una gacetilla. Y en esa gacetilla dio información relevante respecto a lo que estaba diciendo, es decir, a que, por ejemplo, hubo una inusitada cantidad de evidencia desplegada a lo largo del juicio, dicen los jueces del tribunal, que permitió en forma irrefutable corroborar el accionar de esta asociación ilícita. También da por probado que el material que se encontró en el celular de D'Alessio era fidedigno, no fue adulterado. Y aquí es donde entramos ya a analizar un poco la cuestión de Bullrich, porque
quiero repasar esto. Esta persona tenía contacto estrecho con Bullrich. Era un espía ilegal que evidentemente actuaba para el Ministerio de Seguridad de aquel entonces, que comandaba la misma ministra que hoy tiene Javier Milei. Y vayamos a ver, por ejemplo, uno de esos chats, porque fue conocido. Así la tenía agendada D'Alessio en su celular. Patricia Bullrich, S6, y le escribe: hola Patricia, espero estés bien, vengo de Rosario, tengo una escucha para darte y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Cuando quieras nos vemos, un beso. Y ella le responde: ok, podés reunirte con Bonini y le das el material y después nos vemos nosotros. Y él le vuelve a decir: vos sabés, Patricia, que estoy a tu disposición, y bueno, lo que vos digas, ¿no? También había... Una falta de uso de metáforas impresionante, ¿no? Tengo las escuchas para darte. Y sí, es que hablaban de esa manera y... Habla de la impunidad. Sin pudor, porque también tenía intercambios con el Ministerio de Seguridad, D'Alessio, con altos funcionarios del Ministerio de Seguridad. Se encontraron en sus dispositivos digitales archivos que decían presentación Bullrich, correos electrónicos en los que él remitía información sobre el narcotráfico en Rosario, sobre temas de seguridad, y también hay constancias de que a D'Alessio lo llamaban a su celular desde el propio Ministerio de Seguridad. Es decir, claramente no era un loquito como se lo intentó presentar cuando estalla todo esto. Eso es la palabra, cuenta propista. Exactamente, y claramente tenía una línea directa. Por eso digo, acá intentaron hacer control de daños. Tenía más de 200 mensajes con Mario Montoto, una persona también ligada a vos decís que esta condena lo que busca es que también esto quede acá, o eventualmente debería derramar también en Patricia Bullrich, en Stornelli, que también lo mencionabas. A mí lo que me decían, a ver, se extrajeron testimonios y se van a seguir investigando a otras personas que no fueron investigadas hasta ahora. Hay una parte que no fue elevada a juicio, en la que está procesado, por ejemplo, otro fiscal, el fiscal bonaerense Juan Ignacio Bidone, que también estaba vinculado a toda esta asociación ilícita. En ese tramo de la causa, Stornelli fue favorecido y fue exculpado. Entonces habrá que ver si a partir de esta condena y cuando se conozcan los fundamentos, por ejemplo, José Ubeira, que fue uno de los damnificados por Stornelli, logra hacer alguna presentación que pueda hacer cambiar el criterio que se tuvo. Me preguntas a mí, lo veo difícil, creo que fueron a blindarlos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que recibe D'Alessio a cambio para no hablar? Porque el chabón está haciendo el perejil al que están encanando 13 años. Sí. O sea, es difícil saberlo. O hay que pensar que en algún momento el chabón va a hablar. Siempre se especuló con eso y nunca habló. No se sabe si lo tienen amenazado. Hubo de todo en su momento, de que corría riesgo su vida. Pasó de todo durante su detención. Hoy se conoció esta condena, había sido condenado antes por otros hechos puntuales. Esto ya tiene que ver con la megacausa en sí, no sobre un hecho puntual, sino sobre varios hechos. Hay más para seguir investigando, pero hay muchos involucrados, porque él llegó a estar adentro de la fiscalía de Stornelli filmando un interrogatorio. El caso que abre todo esto, el caso de D'Alessio, es el caso de Pedro Echevest. Sí. En un viaje a Pinamar, que va Echevest con D'Alessio, que le cuenta todo, y Echevest lo graba, por eso queda radicado en el juzgado de Dolores. Claro, ahí después empieza a investigar y se encuentra una caja de Pandora. Cuando lo van a allanar a D'Alessio, dice: yo tengo contacto con Bullrich, con Arribas. Empezó a chapear. Exactamente. Y ahí el juez era Ramos Padilla, que decidió ir a fondo y se encontró con todo esto. Había muchísimas víctimas que fueron o que sufrieron a esta organización, que claramente tenía libertad de acción. Se ponía una luz con sirena del auto y iba, nadie lo paraba a D'Alessio. Es decir, che, qué raro que nadie lo pare. Te colocás una luz tipo sirena y vas y no te para nadie. Yo hago eso, me deben parar a 10 cuadras. Señora, ¿dónde va? Él tenía placas de la DEA, tenía de todo, ¿no? Con lo que se hacía pasar por esto. Pero además tenía acceso a juzgados, tenía acceso a fiscalías, tenía contacto con jueces. Bueno, esta persona fue condenada a 13 años y medio de prisión en el día de ayer. Veremos cómo sigue y cómo impacta esta condena en los otros casos o las otras partes de toda esta megacausa que se sigue
sigue sustanciando. Pero decía, hubo varias novedades en el día de ayer. También se conoció que se cerró la causa por la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza. ¿Qué quiere decir que se cerró? Que el juez Luis Armela dijo: esto se archiva, no se investiga más. ¿Quién es Luis Armela? Un juez que estuvo involucrado, señalado en la causa Gestapo antisindical, no sé si lo recuerdan, durante el macrismo. Sí. Bueno, fue acusado justamente de uno de los armados de la causa que tuvo como víctima a Juan Pablo Pata Medina, y Armela se hace eco para poder cerrar esta causa de un dictamen de fiscal. ¿Quién fue el fiscal que dictaminó para que esto se cierre? Sergio Mola. ¿Quién es Sergio Mola? El mismo fiscal que actúa en la causa Vialidad y que está pidiendo que a Cristina Fernández de Kirchner se la meta en cana, que vaya a una cárcel común y se la saque de la domiciliaria. Actúa como adjunto de Diego Luciani en esa causa y acá actúa como fiscal federal de Lomas de Zamora. ¿Qué dijo Mola? Allí pudimos ver al pasar el dictamen que el Servicio Penitenciario Federal, que fue el que facilitó todo este ingreso, no tuvo nada que ver, que habilitó todo esto como si fuera una recorrida. Podría haberse considerado una visita, pero como recorrida no había que pedirle nada a nadie. Que los jueces, no era una visita, era una recorrida. Sí, y que los jueces y el Poder Legislativo puede andar para así sin problema, dijo. Y algo que obviamente hizo enojar mucho a la querella. Por ejemplo, Pablo Yonto consideró que esto es otra barbaridad de un integrante del Poder Judicial y que es una joda total, dijo, se puede leer en la nota que publiqué en el portal, dice: siempre cuidan sus privilegios y es un viva la pepa de los funcionarios que ganan fortunas y permiten que no haya controles en las cárceles. Recordemos, este es el caso de una comitiva de diputados libertarios que el 11 de julio fue a la cárcel de Ezeiza a visitar genocidas. Tenían un grupo de chat donde estaban tramando cómo beneficiar a estos genocidas, y entre esos chats, digo, por eso no se investigó nada, había uno que decía que el diputado Beltrán había hablado con Patricia Bullrich, porque es Bullrich la que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario Federal, para que quienes deseen sumarse a la comitiva y puedan entrar a la cárcel, en este caso del Campo de Mayo, 6 o Marcos Paz, decía el chat, se le facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado, decía el chat. Había otro que decía: acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez, el director del Servicio Penitenciario Federal, asumió hace 2 días y me causó buena impresión, nos facilitará el acceso a los penales el viernes. Digo, claramente había una connivencia entre el Servicio Penitenciario Federal y estos diputados para que pasen. Pero bueno, acá la justicia decidió no investigar y archivar el caso. Una apreciación y una pregunta. La apreciación es: esto es insoportable. Es agotador. Es insoportable porque lo que vemos es que hay pus. O sea, tocas un poquitito y sale pus de todos lados. Es tremendo el laburo que hay que hacer para cambiar, digamos, todo el Poder Judicial, porque evidentemente no funciona. Nada puede funcionar así. Y la pregunta en el caso este particular es: ¿se puede apelar esta medida? Sí, ante la casación. Es decir, que esto siempre primero, esto era la Cámara de San Martín, y porque está en Lomas de Zamora, y esto después termina en casación y termina, es el mismo recorrido. Hay una Cámara Federal que revisa lo que hacen los juzgados inferiores. Eso después, no es definitivo esto, digamos, ahí se puede seguir avanzando. Hay querellante. El fiscal no va a apelar, no tiene acción penal, no le dio un pulso a acción penal el fiscal, para el fiscal no hay delito, pero hay un querellante que es Yonto. Es de esperar que Yonto apele, que esto escale a la Cámara y que de la Cámara, obviamente, casación y la Corte. Pero vos imagínate la angustia de los diputados y diputadas libertarios que fueron a recorrer, a hacer un tour por la cárcel de Ezeiza, y de golpe se encontraron en una reunión con genocidas viendo cómo podían liberarlos. Bueno, eran viejitos, eso fue la palabra que utilizaron. Eran viejitos a los que se les estaba coartando su libertad, o hablaban de los derechos humanos. Incluso han llegado a hablar de derechos humanos. Sí, claro. De personas gerontas hablaban. Sí, perdón, es la Cámara de La Plata la que revisa, no la de San Martín.
De hecho, Lourdes Arrieta fue una de las integrantes de esa comitiva que después se me llevaron por engaño. En fin, hace la denuncia, ventila un par de cuestiones y cuenta que ella se reunió con Patricia Bullrich, que le pidió que cuidaran al Servicio Penitenciario Federal y que tenía relación con Mola, el fiscal que termina dictaminando para que esto se cierre. Bien, por lo tanto, otra vez Patricia Bullrich involucrada y otra vez la justicia favoreciéndola y favoreciendo a los diputados libertarios. Por último, un último tema que quiero mencionar rápidamente, tiene que ver con el caso de las personas detenidas de manera irregular por hacer un escrache contra el diputado José Luis Espert. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín tiene en sus manos la libertad ahora de Alesia Abaigar, de Eva Mieri, de Iván Díaz Bianchi, de Aldana Mucio y de Candelaria Montes, que fueron detenidas a instancias de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por hacer una acción política, por colgar un pasacalle y poner bosta en la vereda de la vivienda de José Luis Espert. Intervino el CELS, que está pidiendo ser tenido por amicus curiae y acercar argumentos legales para explicar que esto es una persecución política judicial que no tiene ningún asidero. Lo que está diciendo el CELS es que esta acusación penal parte de criminalizar hechos que son acciones políticas simbólicas, que no se afectó ni se violentó ni a bienes ni a ninguna persona, que la calificación legal con la que avanzó Arroyo Salgado es forzada y desproporcionada, que al mismo tiempo el rechazo de la excarcelación tampoco cumple con los requisitos legales que se exigen para esto, que esto a lo sumo era una contravención, que se está investigando bajo secreto de sumario cuando es una medida excepcional que no se toma para este tipo de hechos y que la decisión de encarcelar a personas solo se puede basar cuando hay un riesgo procesal cierto, que en este caso no está pasando. Estamos hablando de que esta acción política, uno puede estar de acuerdo o no, pero no deja de ser un escrache, una acción política. Se hizo luego de que Espert dijera en la UCA que Florencia Kirchner, la hija de Cristina, es una hija de puta y es una hija de una gran puta, lo que generó una reacción del auditorio que se tuvo que ir. Después de eso se hizo esta medida, es decir, es una persona sumamente violenta, José Luis Espert, irritante, que dice cárcel o bala, y bueno, generó esta reacción. ¿De qué están acusadas estas personas? Se les imputa el delito de atentado contra el orden público e incitación al odio por motivos políticos y básicamente la única prueba que hay contra Abaigar y porque la lleva a la detención es que uno de los autos identificados en las inmediaciones de la casa de Espert está registrado a su nombre. Está detenida en el penal de Ezeiza, que es una cárcel federal, y padece una enfermedad autoinmune que debe tratar. También dice el CELS que los tipos penales que se están usando son el de asociación para imponer ideas por la fuerza, que no se sostiene en un hecho puntual, que es un escrache, que cuando se analiza el tema de las amenazas agravadas se encuentran con que lo que exige ese artículo es la expresión de un mal futuro, serio y verosímil, y que acá vive la mierda de Espert, que era la frase que se utilizó, y con Cristina no se jode, son expresiones políticas y no amenazas. Y la incitación al odio por motivos políticos, que la otra figura con la que se imputó, fue dictada para proteger a grupos históricamente discriminados y que usarla para proteger a un funcionario público como Espert, que es sumamente violento sus expresiones públicas, es una inversión del sentido que tiene esa ley. Así que vamos a ver qué hace la Cámara Federal de San Martín. Bueno, ahora la pregunta, Franco, es algo que hablábamos nosotros al comienzo del programa. La metodología que está utilizando el gobierno, eso ya lo sabemos, la intención, el objetivo de ellos o nosotros, bueno, eso ya está claro. Lo que llama la atención es el accionar de Arroyo Salgado. Sí. Entonces, ¿qué hay atrás de esto? Porque realmente se supone que es una mina que no empezó hace 2 días dentro del Poder Judicial y sabe claramente que esto es una paparruchada. No, la pregunta es por qué lo está haciendo claramente. Yo puedo tener una interpretación, si se quiere, política o judicial. A ver, Arroyo Salgado fue la misma que tuvo en sus manos el caso Libra. Sí. Y cuando estaba partido en Comodoro Pi, y avanzó bastante en eso, diéndole lugar a un querellante, librando un exhorto. No sé si ahora no se quiere congratular con el gobierno de alguna manera para compensar aquello que había avanzado. No lo sé. Está claro que está jugando de acuerdo a los intereses del gobierno. No hay duda. No hay duda que está haciendo lo que pide Espert. Arroyo Salgado es, recordemos, ¿no?, la expareja de Nisman, la madre de sus hijas. Tuvo causas que
A ver, es un juzgado que también está muy surcado por los intereses de los servicios de inteligencia, por las áreas y las jurisdicciones que abarca. Llegó a tener una causa por espionaje ilegal en la que procesó a Carlos Pagni, al Tata Joffre, la propia Arroyo Salgado, que después de la muerte de Nisman dijo, bueno, le saco este procesamiento a todos. Y al mismo tiempo, por ejemplo, fue contra Ritondo, porque tiene hay una cosa bastante fuerte. En otra causa. Es difícil interpretar esto, pero claramente no se puede desacoplar de una lectura política, porque es una causa claramente política. La decisión que está... Todos sabemos que esto no puede ser más que una contravención. Si le pusieron bosta en la vereda y un pasacalle a Espert, claro, eso es una... Nada, todas las figuras que acabo de leer, claramente no se condice. Si deciden avanzar es porque están yendo para otro lado, están buscando otro camino. ¿Qué es la versión de lo que se está tejiendo ahora? Es que quieren apuntar a la militancia kirchnerista como un grupo, si se quiere, quizás terrorista. Hay que prestarle mucha atención a esto. Lo mismo que las denuncias, yo creo que, y para mí no se puede disociar de las denuncias penales contra periodistas, contra nuestro colega Nicolás Lantos y contra tantos otros, como pasó con Ariel Lijalat, con Julia Mengolini, bueno, con varios por injurias. Digo, acá claramente lo que quiere el gobierno es sacar el foco de la cuestión económica que no está funcionando bien y hacer mucho humo en los tribunales. Mucho humo. Bueno, esto es parte de eso. La gran pregunta, que es lo que decíamos al principio, es a cambio de qué. Digo, ¿qué es lo que imagina Arroyo Salgado al final del camino? Porque digo, en algún punto es evidente que ella está jugando a favor de los intereses del gobierno, y la gran pregunta es qué quiere a cambio, ¿sí? O ¿con qué la están condicionando? A lo mejor nos encontramos con una candidatura a la corte, alguna cosa por el estilo más adelante, andás a ver. Sería muy burdo si ese es... Pero no es un gobierno muy prolijo en esas cosas, ¿no? Bueno, pero ella debería ser un poco más... Sí, más prolija. Sí. Sí, habrá que ver, el tiempo eso nos lo va a aclarar sin dudas. Por lo pronto vamos a estar siguiendo este caso bien de cerca, que es, la verdad, tremendo y nos alarma, y hay que estar contando qué pasa día a día hasta que se logre la excarcelación de estas personas. Impecable recorrido, Franco Misraji, muchísimas gracias. 22 minutos ya nos están separando de las 12 del mediodía. Vayan a nuestro canal de YouTube, Red FM 107.3, ya tenemos más de 200 votos, así que excelente, pero todavía tienen tiempo para seguir eligiendo la burrada de la semana.